Bueno, y podemos hablar de... investigaste un top Una de lista, los... de acuerdo a ChatGPT y otras fuentes, cuáles son los episodios más populares en internet. No quiere decir que tengamos que estar de acuerdo. Ok, pero los mejores valorados y Los más mejores populares valorados. Ajá. son... Empezamos con La Banda de Tontos, que es de la temporada 2, el episodio 15. Ese es el más famoso, por así decirlo, episodio. Uh-huh. Creería yo, y ahorita me dices si Sí. no estás de acuerdo. Por el video de la música, ¿no? Correcto, porque tiene toda la última parte de la secuencia de animación. Es ellos tocando, todos los personajes como que en un Super Bowl. En un Super Bowl tocando como si ellos fueran el show de medio tiempo. El show de medio tiempo. En un Super Bowl. Salen en una cápsula hacia los humanos, ¿no? Hacia los humanos. Y de hecho hubo un Super Bowl en el que estuvo muy sonado, que ellos iban a hacer y estuvimos hasta viéndolo y todo, y al final no pasó nada. Según yo, uh-huh, un Super Bowl posterior sí lo hicieron. Algo hicieron. Algo en vivo de unas Sí. pantallas y no sé qué. Bueno. Pero en su momento eso hizo como mucho mame. Revuelo. Ajá, como Revuelo. hubo mucho mame, mucho hype. Ajá, mucho hype. Y la mayoría de las personas pues esperaban ver eso. Con eso siento yo que se le dio Sí, como un segundo y aire, sobre todo a ese capítulo. En general... Y a lo mejor pero- hay gente que no vio el capítulo, por eso vio el clip cuando cantan al final. Ajá. Pero bueno, de lo que trata el episodio es que Calamardo organiza una banda musical para impresionar a su rival, que es Calamarino. Y pues no le sale bien. Si es un caos, nadie sabe tocar nada. Pero Bob Esponja es el que logra unirlos a todos. Y les dice, bueno, ¿quién les ha ayudado en la vida? Y menciona a mucha gente que no tiene nada que ver con Calamardo. Y dice, imaginen si toda esa gente fuera Calamardo y todo. Sí, Vamos a hagámoslo por eso, ayudarlo, vamos a ayudar. ayudarlo. Se unen. Y entonces lo bonito del cierre del episodio es que Calamardo va nervioso, pensando, pues nunca han tocado bien. Y sí piensa que lo van a abuchear. Y cuando empieza, ta, 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 Súper buen que la canción se llama grupo, Sweet Victory. No sé de quién es, sea, yo tampoco. pero tocan muy bien y se vuelve así como hasta Calamardo, como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tocan así de bien? Y se emociona. Y termina el episodio. ¿No? Ese es en teoría, más popular. Más popular. Yo creo, te digo, que es por el clip. Sí, de yo la también música, creo que es lo mismo. pero bueno, es un muy buen episodio. Sí. ¿No? ¿El segundo? El segundo es Chocolate con Nueces. Ese, la verdad. Tú no te yo acuerdas. no me acordaba de Yo ese creo, capítulo. Trata de que Bob Esponja y Patricio se quieren hacer ricos y compran chocolate para vender. Y en lo que están tratando de venderlo, Hay un vendedor que los tima. y de hecho les vende más chocolate. Sí, al final les vende les vende más más chocolate porque chocolate. primero les vende bolsas para los chocolates, luego bolsas para las bolsas De los chocolates. luego les vende más chocolate y hasta el final... cuando les vende más chocolates... Para empezar, los engaña diciéndoles que tiene una enfermedad que está todo todo enyesado y demás, y por eso le compran todo el chocolate. Porque de hecho ellos empiezan a decir mentiras para que la gente les compre el chocolate. Adornar la realidad, se llama. Ajá, mentiras. Mentiras. Ellos dicen mentiras. Ajá. Pero bueno, lo chistoso es que durante todo el episodio, el pez que decíamos, que es como de color verde con una camisa morada, va correteándolos gritando chocolate. Y creen, ay, el loco, ¿no? Ajá. Y conforme va pasando todo el episodio, al final los encuentra y dicen, ya, por favor. No, dicen, ¿no me entienden? Quiero comprarles todo el chocolate. Y entonces, como les habían comprado todo el chocolate, se vuelven millonarios. Se vuelven millonarios y llevan a cenar a dos personajes que les vendieron al inicio. Que es una señora como ya grande y le dicen de broma, por lo que decías que venden con mentiras. Ay, este chocolate lo puede hacer joven. No, va a vivir eternamente. No, dicen. antes le dicen, lo puede hacer muy joven. Y se ríen. ¿No estará su mamá? Pero esa una señora cierto, ya muy grande. Dice, mamá. Y llega una todavía más mamá? Grande. No, pues ya es como una pasita, nada más la cabeza, así como que la hubieran además achicharrado. Y al final del episodio dicen, bueno, ya tenemos el dinero. Vamos a vivir, ¿no? Y las invitan a una cena, pero como si fuera una cena romántica. Ajá, en un restaurante como muy fancy. Y ¿no? es muy tonto que lo lograron, ¿no? Sí. Que decíamos un poco que Bob es, sí, muy trabajador, pero optimista, y lo logra. Sí, ¿no? siempre lo logra. Siempre lo logra, y siempre tiene como de contraste a Calamardo que fracasa. Sí. ¿Cuál El sería el tercer episodio, que es entrega de pizza. Está muy bueno. De la primera muy temporada. Bueno. Yo creo que es el primero que más me gustaba cuando lo empezamos a ver. El episodio 5 de la primera temporada. Que es, llama a alguien por teléfono al crustáceo cascarudo y dice Calamardo, nosotros no entregamos pizzas. Y escucha Don Cangrejo, ¿qué? Y dice, convierte la nada en una caja de pizza y dice, vayan a entregarla. Y entonces ves las peripecias que tienen que ir a entregar.
le sale terrible el camino, se pierden y van muy lejos, pero ves que en las peripecias Bob Esponja va como todavía... Cantando. No, pero va muy optimista. Vamos, y quiero ver la cara del cliente y está súper emocionado y Calamardo va como... Porque además de optimista como que tiene esa actitud de servicio. O sea, como de quiero hacer un gran trabajo. Quiero hacer un gran trabajo hacia el cliente, ¿no? Y Calamardo dice, nosotros ni siquiera vendemos pizza, pero bueno, ahí voy, ¿no? Ajá. Y bueno, ya pasan 1000 peripecias, llegan con el cliente. No, pero antes, y en el camino va Calamardo harto y Bob Esponja va, la pizza de un cangrejo la es pizza la mejor. de un cangrejo La es pizza, para mí, pizza, para ti. pizza. Y la pizza de un cangrejo. Pero y los ves que después de eso ya van como en el desierto, ¿no? Deshechos. Ajá. Y Calamardo dice, ¿ya viste la pizza? Como que se la quiere comer y dice, no, es para el cliente. Y ahora sí, como dices, ya por fin, Llegan después de... cliente, además como que después de 1000 cosas. pasaron 2 días, ¿no? Ah, sí, porque además llevan caminando muchísimo. Llegan, le toca la puerta, le entrega la pizza, su pizza, y señor. dice, ¿y mi bebida? ¿Qué? No, y dice, momento, y saca la comanda y dice, ay, no pidió ninguna bebida. Y dice, pero ¿cómo se supone que voy a comer sin mi bebida? ¿Qué clase de tonto es? Se la avienta, ¿no? Y entonces Calamardo ve a Bob Esponja que está llorando. Y dice, no, y va y se la avienta en la cara, ¿no? Le dice, ¿qué pasó? Sí le gustó. Le encantó, se la comió de una mordida. ¡Excelente! Y se suben a una piedra en la cual iban. Porque dice, te voy a enseñar cómo viajaban los antiguos pioneros. Los pioneros. Dice, ya no hay pioneros, ¿de qué hablas? Y en la piedra se suben ya que la entregaron y da la vuelta del otro lado que vinieron y llega en un segundo llega el crustáceo cascarudo. Como si el crustáceo cascarudo como hubiera si se hubiera ido atrás. Toda la vuelta al revés en vez de nada más hacer esto, ¿no? Y termina, es un gran episodio, muy tonto, muy absurdo, pero te mantiene como, ay, mira, lo lograron. Y tiene como este final que ahí es de los pocos episodios, bueno, no de los pocos. Calamardo es todo el tiempo negativo, pero al final si te fijas luego se apiada de Bob Esponja en algunos como en este y ves que no es tan mal. De hecho, ahorita que lo estábamos platicando, ajá, me acaba de caer el 20 que hay muchos capítulos de Bob Esponja que son musicales. Sí. Muchos. De hecho, algunos toman música prestada de otros lados, pero algunos... O sea, empieza el sonido con las almejas, las burbujas. Tiene varios temas que son originales, ¿no? O sea, por ejemplo, el de Fon, el de que empieza a... Cuando se hace amigo de Plankton. Eres la familia que... no habíamos mencionado a Plankton. No habías mencionado a Plankton. Pero bueno, ahorita lo mencionamos. Ahorita lo mencionamos. Bueno. Luego el 4. Capítulo 4 es como metahumor, diría yo. Que es un video de entrenamiento de cómo trabajar en el un empleado nuevo, cascarudo. como un video que te ponen como cuando de eres training, un empleado nuevo, ¿no? de entrenamiento, que te dice, ¿crees que estás listo para? Pues primero, higiene, ¿no? Primero, y empiezan logística. A hacer la comparativa de un buen empleado que es Bob contra un mal empleado que es Calamardo, que se está durmiendo en el baño, que no se lava las manos, ¿no? Sí. Pero lo que me parece genial del episodio es que te va como tratando de construir cómo se prepara una cangreburger. Y siempre Bob Esponja dice, ya estoy listo. Y dice, espérate. Y ya que al final te va a decir de qué está hecha. Sí, porque para todo eso, espera, hay que dar un antecedente. Un antecedente. La cangreburger, que es el producto premium del crustáceo cascarudo. La Whopper o la Big Mac, como si fuera una hamburguesa insignia del restaurante. De comida rápida. Tiene una receta secreta. Correcto. Y entonces, en este video de entrenamiento, justo lo que dice Arturo es que en cada uno de los escalones o pasos que te va entrenando, te va diciendo como que ya te va a decir cuál es la receta secreta, ¿no? Hacer la cangreburger y de hecho antesito te dice la joya de la corona, ¿no? Pero lo gracioso es que ya por fin dice, ¿crees que estás listo? Y Bob Esponja, sí, seguro. Y dice, ahora estás listo. La fórmula es... Y se acaba el episodio. Y me parece muy tonto, pero la primera vez. Y luego ya dices, está muy bien pensado, que te deja dudando cuál es la receta. Sí. De hecho, es un chiste recurrente, que Plankton siempre quiere robar la receta del crustáceo cascarudo y nunca puede, solo en un capítulo, pero según yo es falsa. Que está hecha de Plankton, ¿no? Y que por eso nunca le quisieron decir disque. Ajá. Pero bueno, Plankton también había que aclarar, es como el archirrival de Don Cangrejo. Tiene el balde de bocados. Que es un restaurante malísimo. Competencia malísimo. De hecho, la verdad, nunca he oído cuál es el menú. No. Porque nunca tiene clientes. Incluso cuando llega Bob Esponja que quiere ser amigo de él, le dice, bueno, sí, el menú es, ¿qué haces aquí? ¿No? Nunca sabemos como el Chavo del 8. Ajá. ¿Por qué eres el Chavo del 8?
Ah, es que yo vivo en el 8. ¿Y cómo te llamas? No, Me ¿y con quién vives? Vivo con... Y lo interrumpen y nunca sabemos, ¿no? Correcto. Exacto. Bueno, ese es el fin del 4. El 5. Turno de noche. Ese tampoco lo he visto, ¿No lo viste? Bueno, es que Bob Esponja y Calamardo trabajan hasta noche porque va a haber un turno nocturno porque Don Cangrejo quiere hacer más dinero y empiezan a suceder cosas raras. Se prenden y se apagan las luces. Ah, no, sí, ya me acordé, el de Nosferatu, ¿no? Ajá, se prenden y se apagan las luces. Alguien llama, pero solo oyen como la respiración. Ven a lo lejos como alguien raro que trae un brazo de espátula. Y resulta que al final, bueno, es un chavito que va buscando justo que hay un letrero de... A pedir empleo. Vacantes y traía su propia espátula. Las luces, resulta que es un chiste, ¿no? Que estaba Nosferatu ahí. Es un chiste muy bueno, muy bueno, porque no tiene ningún sentido. Es lo que decíamos de que es muy absurdo su sentido del humor, ¿no? Ajá. Bueno, o sea, las cosas raras todas tenían sentido, pero era su imaginación que están creyendo que algo va a pasar porque de hecho nunca trabajaban de noche. Sí, o sea, como que todo les da miedo y creen que hay algo... Y la voz esa era también el chavito que dice, es que tengo asma y me pongo como nervioso. Si fueras Stevie de Malcolm, ándale. Que igual, ¿te acuerdas? Que marca y nunca. Y lo hizo. Maldito pervertido. No sé, ¿está Malcolm? Ay, Stevie, perdón. Ajá, bueno, me recusto. Y de hecho igual de lentecitos. Ajá. Entonces... Es muy tonto en ese el humor. Ajá. Y creo que funciona bien. No, personalmente no aparecería en mi top 10, pero bueno, aparecería en el mío tampoco, ¿no? Lo mencionamos. Luego, el 6. La caja secreta de la temporada 2, el episodio 15. Es un episodio muy cortito, de esos que vienen más de uno. Y es que a Patricio le llega una caja secreta y como Bob Esponja es su mejor amigo, le dice qué hay y como que no le quiere decir, y no le quiere decir, hasta que descubre que hay un hilo dentro y dice, ¿y todo para esto? Pero ya ves que también como que Patricio tiene su imaginación muy... que los otros no la entienden. Ajá. Y ese hilito habría un compartimento secreto que hay una fotografía chistosa de Bob Esponja de chiquito. Digo, a mí tampoco me parecería favorito mío. Sí me acuerdo y me reí. Pero bueno, aquí nos lo mencionó como el número 6. El 7. El 7. SB129. Me parece un gran capítulo. Yo sí lo pondría en el top 10. Pero lo pondría yo creo entre 9 y 10. O sea, de los últimos. De los últimos. Que Calamardo se queda congelado. Y viaja al futuro, ¿no? No, se queda congelado y pasa el tiempo. Bueno. Ajá. Y entonces cuando lo descongelan, el futuro, pero es así como todo muy tecno. Y hay como 2 Bob Esponjas que son robots. Y le dicen, pero este no es mi tiempo. Y dice, es muy sencillo, ya ahorita. Ya hay máquinas del tiempo. En el segundo pasillo. Y se mete una máquina del tiempo. Y dice, voy a ir al pasado. Pero se pasa de pasado. Y llega a la época de las cavernas, ¿no? Ajá. Y luego se vuelve a meter y es como todo abstracto. Que llega de repente a la nada y está corriendo y no hay nada, así como muy bizarro. Me parece un gran episodio. Y tiene como... Ahorita hay muchos memes de eso. Que cuando está Calamardo futuro, que está como ahí medio raro. Y cuando están en medio de la nada. Y ahí fue la primera vez que vimos a Bob Esponja y a Patricio prehistóricos. Antes del especial de Parche. Uh-huh. Ahí los vemos. Y no solo eso, sino que hay trilobites y hay cosas, es como la prehistoria del océano. Uh-huh. Parece un gran capítulo. El octavo. El 8 es Fondo de Roca. Fondo de Roca. Que es un capítulo en donde vienen Patricio y Bob Esponja en el camión de una convención. De una convención que tienen como unas cosas de globos, ¿no? Como del mundo del guante. Y tienen sus gorros de guante. Y sus globos de guante. Y sus dulces de guante. Ah, sí, sus dulces de guante. Y están mencionando y se equivocan. de camión. Y se va hasta el fondo, como si fuera. Al fondo del mar. El fondo oceánico. El fondo oceánico. La corteza oceánica. La corteza oceánica, en donde ya los peces y las criaturas son bien bizarras. Como ¿no? en la vida real, que a tanta profundidad y presión, pues las criaturas se ven empiezan muy distintas. A ser y diferentes. La morfología de los peces son como peces muy extraños, ¿no? Que inclusive ya hay criaturas marinas que emiten su propia luz, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y lo primero que se encuentran es que dice, ay, hasta la tierra es rara y la tierra de... que todos los fosforescentes, ¿no? Y muchos de los que hablan tienen eso en el acento, que no sé qué. Sí. Muy chistoso el capítulo. Que me acuerdo que Patricio dice, aquí ni siquiera entiendo no entiendo los signos de los baños. Y son 2 signos de interrogación, pero volteados.
pero volteados uno para acá y otro para acá. Y dices, es muy sencillo, esperemos a que alguien salga. Y sale puros peces bien raros. Ajá, y uno hasta sale Uno de la un ventana. ojo y así. Y en lo Está que muy dice, bueno. y dice Bob Esponja, bueno, voy a buscar informes, no te preocupes. Y en eso se va. Y en eso escucha Patricio, y ya ¿no? llegó el camión y se fue con Patricio. Y bueno, las peripecias que él va a comprar un boleto, ya no hay. Espera el camión. Espera el camión. El camión siempre pasa cuando él no Es está como, porque ahí hace muchas es cosas. esto que decíamos del slapstick. Es humor físico, que él va por un dulce a una máquina y pasa el camión. Y va a agarrarlo y pasa el camión. Y va apenas y va el camión y regresa el camión. Y va a agarrarlo y es muy tonto, pero muy gracioso. Pero, y todo es totalmente visual, ¿no? O sea, Sí. no requiere de diálogos, no requiere de ningún contexto. Necesitas el ruido del camión y ya que pasa, los enojos y las rabietas de Bob Esponja hacen que funcione. Podrías no conocer al personaje, Exacto. pero si solo ves ese Podrías cambiar cuadro, el personaje y sigue siendo gracioso. sigue ¿no? siendo gracioso. Exacto, tiene el mismo tono de humor, no importa el personaje. Además, un episodio que es muy tonto. Se espanta de los monstruos, pero pues hasta los monstruos como que le hacen bromas a él. Ajá. Que dice, soy el número 239 y que nadie se olvide. Y está una criatura bien rara y le hace un huevo enorme que dice 239 y en lo que van a avanzar de la fila se rompe y salen más. Y ya se regresa y dices, Ah, qué buen episodio. y al final, uno de los que tiene un pececito que tiene su propia luz, le está tratando de explicar su problema y dice, ¿qué no entiendes nada? Y le infla su guante de globo y ya se va volando. Y se va flotando. Y llega otra vez a fondo de Llega bikini. a fondo de bikini y se ve que a lo lejos va Patricio. Voy por ti, Bob Esponja. Y va de regreso al fondo. Y es como la pantera rosa y volvemos a empezar. Ajá, como un loop. Gran episodio. Fondo de roca. Bueno, ese fue el 8, ¿no? Ese fue el 8. El 9 es la hamburguesa malvada. Que es de la temporada 3. Que tampoco... Episodio 4. Bueno. Hay una hamburguesa que no quieren tirar, que ya está como echada a perder. Y escuchan, va a venir el inspector de salubridad, entonces guárdala, ¿no? Y en la radio escuchan, hay un defraudador haciéndose pasar por inspector de seguridad, de salubridad. Y entonces, pues, para sus pulgas del tacaño, ¿no? ¿Cómo le estamos dando comida gratis? Dale esa cangreburger. Y entonces, creen que se la come y se ahoga, pero en realidad le entró una mosca. Y entonces dicen, lo mataste, Bob Esponja. Y dice, ¿sabes lo que le hacen a gente como tú? No podría aguantar la cárcel. Y entonces dicen, hay que deshacernos del cuerpo. Y lo van a enterrar. Y en lo que lo van a enterrar, aparece una patrulla y lo regresa y dice, es como la peripecia de ¿cómo nos deshacemos ahora del cuerpo? Y le dice, ¿hiciste lo que te pedí? No, lo eché en la cajuela, ¿qué? Y entonces ya en el crustáceo cascarudo lo quieren meter al congelador, pero igual llegan los policías y al final dicen, no está muerto. ¿Cómo que no está muerto? Y dice, nada más les quería decir que están aprobados. ¿Están aprobados? Sí, no, yo me caí, me pegué. Pero es muy gracioso que tratan de hacer algo, no les sale. Llega la policía, no le sale, lo meten al congelador y la policía dice, es que lo matamos, y ¿es eso una broma? Y Don Cangrejo, sí, es una broma. Como igual, muy físico el humor, pero funciona muy bien el episodio, muy chistoso. Fíjate, ahorita que lo contaste, me recordó el episodio donde se roban un globo y se revienta, y que dice, pero en el día de globos gratis. Y que dice, si no puede pagar la pena, no comete el crimen. Listo. Un poco así. Así es. O sea, se preocupan mucho y no había nada de qué preocuparse. Ya. Pero era porque creían que era el inspector de salubridad un fraude. Y no, sí era. Y les dice, aprobado. Y todos, ¡ah! Pero ellos, ¿de qué se ríen? Y casi lo matan a güey. Es Bob Esponja, slapstick, ¿no? Ya. El 10. Ese fue el 9. Ese fue el 10. El 10 es Garabato Bob. Y ese está muy bueno. Está muy bueno. Cae un lápiz al fondo del... Hay un artista, una persona en la vida real, dice que haciéndose el artista en su barquito en medio de la nada, que no sé qué está dibujando si está en medio de la nada, pero bueno, y se le cae el lápiz. Y entonces llega, ¡pum!, ¿no? A fondo de bikini. Y lo utiliza Bob. Y crea... Primero crea como varias cosas, ¿no? Están haciendo desde otra medusa, otra mariposa, un chorro de cosas. Y se dibuja a sí mismo. Y Y entonces cobra vida el dibujo de sí mismo, pero empieza a ser... Es como su gemelo malo. Primero, según yo, como que sí está bien y todo, pero de repente empieza a hacer como se le bota la canica. Y además él ni siquiera tiene lenguaje, ¿no? Porque nada más es como... Sí. Y pues ya el episodio es como que toda la peripecia de que como que está en contra de Bob y al final, según yo, lo termina borrando. No.
avienta una hoja de papel y entonces sí, empieza sí, a meter. sí, ajá. Y de hecho al Tienes final razón. llega Patricio como siempre a no ayudar, ya que De pasó hecho, todo. a Y veces dice que hasta hace todo más difícil, sí, ¿no? Como que lo no, pero complica. en este como todos, ¿no? No ayudó, como Chapulín Colorado, no ayudó en nada, pero estorbó, ¿no? ¿Y qué pasó? Y no, velo por tu cuenta. Y dice, ay, el dibujo malvado, pero no te preocupes. Y dice, en realidad no era, saca una pipa y dice, en realidad no era malvado, era un dibujo en otra dimensión tratando de encontrar su propósito Sí, en la vida, sí. ¿no? Sí, oye, ¿a qué horas es intelectual Bob Esponja? Y dice Patricio, no lo sé, se me parece raro, pero está viendo una foto de Bob Esponja, no está viendo el dibujo, o sea, sigue pensando el maldito loco es Bob Esponja. ¿Por qué? Pues se parece el cuadrado, ¿no? Porque Patricio es un tonto. Pero dice, no lo sé, me sigue pareciendo extraño. Y está viendo una foto de Bob Esponja con Gary, o sea. Eso me recordó otro capítulo, ahorita que estamos Sí. hablando de qué dibujo, cuando dice, te voy a enseñar a hacer un círculo perfecto. Ah, Primero dibujas un trazas rostro humano, luego luego borras y en sí. 1, 2, 3, Círculo perfecto. Ándale. Ay, qué O sea, son tontería. absurdos que además no lo ves venir y funciona perfecto, Sí. ¿no? Y bueno, hay 3 menciones especiales, 3 menciones especiales que quiere decir que seguirían dentro de la popularidad, pero ya no pero están no en el están top en el 10, top ¿no? 10, correcto. Que uno, pues, es el piloto. Y es el origen el que explica primer- un poco El lore de ¿El lore? toda la cuestión del empleo de Bob Esponja, ¿no? y de lo que él quiere. yo te diría que te va a enseñar cómo es la filosofía de Bob Esponja, porque va por su trabajo soñado. No lo aceptan al principio. Inicialmente no lo aceptan, pero la manera en que lo resuelve es que cumple siendo el parrillero estrella que hace un chorro de hamburguesas en segundos, termina, tiene el empleo y como que vuelve a hacer lo mismo, aunque ya no es necesario, ¿no? Sí. Y tiene esta cancioncita. Cuando les está aventando Llegan, las ¿cómo se hamburguesas, llaman ¿no? esos peces? Sardinas. Llegan sardinas, pero un chorro a comer. Como si fuera un tour de asiáticos llegando a Sí, un restaurante. pero que además son como marabunta. Ajá. O sea, llegan como tienen Como hambre un banco de peces. a destruir y Bob Esponja hace un chorro de hamburguesas y como comen, ya se van. Ahí aparece hasta Don Cangrejo con una carreta de dinero, ¿no? Y dice, Bien, muchacho. no, y dice, tienes talento, muchacho. Ajá, contratado. Y Calamardo, pero nada, contratado, ¿no? Sí, ese es el primero de mención especial. Y es el piloto. Es el primer capítulo. El primer que se hizo, capítulo ¿no? de 1999. Después hay uno que se llama Haciendo Tiempo. Que creo que es mi episodio favorito. También es de mis favoritos. Por lo absurdo. Y por el final. Bueno, a eso me refiero. O sea, el final es como un loop infinito absurdo. Ajá. Porque Bob Esponja, como es de costumbre, va a la escuela de manejo a sacar su licencia. ¿Y no aprueba? No solo no aprueba. Choca y causa un No. accidente. Y entonces llega la policía y dicen, pero no lo pueden detener, es un menor de edad, ¿no? No tiene ni licencia. No tiene licencia. La responsable soy yo. es... Y entonces a la Meten a maestra, la cárcel. que es la mamá Puff, bueno, la No, señora la Puff, señora Puff. la detienen Ajá. y la entamban. Y es su vida en la cárcel. Y Bob Esponja y Patricio, La intentan sacar, ¿no? pero de 1000 maneras. Y en realidad, la señora Puff se siente más relajada y tranquila En dentro de la cárcel. Porque ya no tiene que aguantar a Bob Esponja. Ajá. Y son como 7 u 8 escenarios que van a ayudarla. Se esconden como piedras y los deshacen como piedras a Bob Esponja y a Patricio. Se esconden como si fueran los policías y dicen, señora Puff, somos nosotros. Y ¡ay! Se vuelve loca. Y le arranca la cara a los verdaderos policías y dicen, suficiente, Puff, estás loca, ¿no? Y la meten a un cuarto de confinamiento con cojines, Ajá. con un chaleco de fuerzas. Ajá. Y dice, ay, por fin, aquí descanso. Y dice, en un cuarto hecho de esponja. Y es Bob Esponja todo el cuarto, que no tiene sentido. Y dice, ay, no. Y despierta. Y está en la escuela otra vez y choca a Bob Esponja y dice, no me pueden meter. Y dice, no, lo vamos a entambar a él. Y dice, ay, por un momento pensé que me iban a volver a meter. ¿De qué habla? Usted ya cumplió su tiempo. Y voltea y ya tiene otra vez el traje. Y despierta y otra vez está cayendo con Bob Esponja en el coche. Y dice, ya. No, y dice, No es cierto. No, y dice, ay, ¿ese era solo un sueño? Y al lado, el piloto no es Bob Esponja y es una de las amigas de la cárcel y dice, ¿qué hay para comer, mamá Puff? ¡Ay! Y vuelve a despertar y ahí sí Y es dice, donde dice, ay, ya, suficiente. O sea, pero dan a es entender infinito que no se acaba el sueño nunca. la caída de Puff en la cárcel o fuera de la cárcel es un loop infinito que no sabes qué va a pasar, pero va a tratar Bob Esponja de ayudarla y la fastidia más.
Sí. Gran Muy episodio. buen episodio. Ese para mí estaría en el top 3. Sí, estaría en el top 3. Correcto. Y bueno, el otro que yo te diría también en top 3 o top 5. Yo diría que es top 5. Top 5. Bueno, ahí yo tengo mi duda porque no sé si es el que te decía la otra vez del Coróname. Te digo, no es. ¿No Sirenoman y Chico Percebe 2, que es que te introducen a los, diríamos que es como el Batman y Robin del lore de, bueno, el Aquaman y su secuaz del lore de Bob Esponja. Pero ya ancianos, ¿no? Ya ancianos, que es que Bob Esponja en su caja de cereal se gana la señal de la caracola, y él es muy fan del programa, la usa, y llegan Sirenoman y Chico Percebe. Ajá. Y dicen, ¿dónde está el peligro? No, ¿cómo te lo regalaron a ti? Pero ya, y todavía dice, ya no nos dicen nada de dónde. Bueno, está bien, la puedes usar, le dicen, la puedes usar de vez en cuando. Solo si es para emergencias. Y entonces, el baño, ¿no? Que gotea. Un día lo encuentran tirado y dicen, no, llegamos muy tarde. Y dice, ayúdanos, ¿qué necesitas? El bote de pepinillo. Y dicen, no, ya, suficiente, ¿no? Y se la quitan. Y les dicen, es que son mis superhéroes. Y dicen, ¿por qué no te invitamos un día que lo pases con nosotros? Y te das cuenta que aburrida es la vida de dos superhéroes viejos. Lo llevan de paseo y está como este chiste que tienen un botemóvil invisible y siempre se quema el niño Percebe. Y entonces van a un restaurante y dicen, ¿por qué no pones música en la rocola? Y ya que está Bob Esponja en la rocola, dicen, ¿nos vamos? Sí. Ah, no, ¿dónde está y los atrapa su archienemigo, que es la burbuja mala. Y entonces Bob Esponja sale y dice, no encontré la canción que me pidieron en la rocola. La burbuja mala. ¿Me da su autógrafo? Y con un lápiz. Y entonces la burbuja, no, tonto, alegre. La puncha. Y estos dos papanatas, que son los superiores, dicen, eres un héroe, ¿no quieres otro recorrido? Y entonces ves que van felices. Ya cantando, ¿no? Móvil. Qué gran exhalación. Sirenomóvil, ¿cómo se llama? Sirenoman y Chico Percebe. Y van felices cantando. Pero no tiene tampoco. No, son unos papanatas los dos. Ya están viejos y Bob Esponja es otro papanatas. Y aún así es el héroe por ser un papanatas. O sea que ponchó al enemigo con un lápiz porque quería su autógrafo. Gran episodio. Sí. Top 5, tienes razón. Hay otros más graciosos. Pero si mal no recuerdo, te digo, este es el primero que nos presenta los superhéroes. Y de hecho, cuando él saca. Hay otro antes. Hay otro, bueno. Pero cuando él saca la señal de la caracola, dice, como lo vio en el episodio 324. ¡Ay, original! ¡Ay, la que! Como muy de geek, fan de algo. Y pues te das cuenta de que, o sea, es un sueño para Bob Esponja conocerlos. Sí, porque son sus Y luego se pasan, oye, para abrir la mayonesa ya no te pases de lanza, ¿no? O sea, cualquier tontería, que está lavando su baño, que le están dando de comer a Gary. Dentro de esta lista, ¿tú pondrías algún otro episodio que no hayamos mencionado? Hay otro que tú mencionabas con Sirenoman y Chico Percebe, que con un archirrival, la mantarraya. Ajá. Es muy gracioso. Hay otro episodio. Bueno, a ver, tú di otro. Yo sí tengo uno, el de la caracola mágica. El de la caracola mágica es muy gracioso. Y también hay uno que se ha vuelto muy popular por los memes, que es el de Imaginación. Imaginación. Bob Esponja, amigo de Plantón, ¿no? ¿No es ese? No. Bob Esponja y Patricio reciben una caja secreta y sacan la pantalla o no sé qué. Y Calamardo dice, ¿me la puedo quedar? Sí, ¿cómo no? Y ellos juegan en la caja, ¿no? Pero suena una cantidad de ruidos y como si estuvieran martillando y serruchando. Y escalando el Everest y como en una guerra militar. Y entonces Calamardo se vuelve loco. ¿Cómo puede ser? Y se mete y dice, a ver, hagan todo lo que hicieron, ¿no? Y ellos están y como que con su imaginación y dice, estos me están engañando. Entonces como que se vuelve loco y espera en la madrugada que se vayan y se mete a la caja el solo Calamardo y dice, debe de haber algo aquí, me están engañando. Y dice, ¿cómo puede ser que muevo los pies y se vuelve como un coche? Y dice, esto es verdadero. Pero en realidad es que la caja la agarró el de la basura y se la está llevando y lo avientan a la basura. Pero él es el de los pocos episodios que Calamardo genuinamente como que se le chaveta de felicidad y dice, esto hace quedarse la tele chiquita. Pero en realidad se lo están llevando a la basura y lo tiran a la basura. Y es súper tonto el capítulo porque ves cómo Calamardo cree que con su tele, esos par de tontos, yo tengo una tele y ellos tienen una caja. Y conforme va pasando el episodio, se está volviendo loco que ellos me están engañando y algo están ocultando. Y hasta se imagina que dice,
Bob Esponja y Patricio, ese crédulo de Calamardo, y tienen un disco de música y todo, pero en realidad era su imaginación. Ese es un muy buen episodio. Y hay otro, a ver si tú te acordarás, que tiene un papelito y está jugando justo con el iba a papelito decir ese, y que le dice, dice, Calamardo, ¿no es tu papel? No, él está comiendo un chicle. ¿está comiendo un chicle? Y tira Qué bueno la que me basura. recordaste. Y lo tira y dice, ¿no quieres y ese papel de la basura? Quédatelo. Ajá. Es más, prométeme que Que aunque no me- jure, No me lo vas a chille y dar. no me lo vas a dar. Bueno, Y yo y quiero empie- hacer 1000 cosas. y está tocando feo, como siempre, su clarinete. Y dice, ¿qué opina? Y dice, bravo, pero tus notas son falsas. Yo prefiero en la menor. Y con su papelito hace como un trombón, con una trompeta. Se pone como si fuera un Y, helicóptero. no, va con su, va en su barco, Calamardo, y dice, ¿puedes hacer esto con tu papel, Bob Esponja? Y llega como si fuera un helicóptero. No, no puedo. Y se va volando y dice, y de repente además hace como papel picado y no sé qué, y llega todo el pueblo y se ríe. ¡Ah! ¿No? Y hace tantas cosas con un pinche papel chiquitito. Y entonces Calamardo le dice, ya, dámelo. Le dice, no, pero hasta le enseña con el papel la animación de lo que dijo en el episodio. Dime que aunque, le pidas que así. aunque llore y te lo pida, jamás me darás el papel. Y entonces al final le entrega todo, su casa, su A clarinete, cambio del todo, papel. cambio del papel. Y cuando él lo intenta, no sale nada. Sí, porque funcionalmente... Que es como el de la imaginación. Te digo, Eso. todo lo que hace Bob Esponja, con esfuerzo, le sale. Y todo lo que trata de copiar, intenta Calamardo, fracasa. Ese es un gran episodio. Incluiría esos, te digo. yo incluiría otros dos. ¿Cuál los otros? El de cuando Calamardo prueba por primera vez su cangreburger, que él nunca probó Ah, una y cangreburger. tira tus muslos. Y, Y luego luego explotarás. Y ¡pah! También. Que ¿Y? es la que le dice, nunca he probado una cangreburger, ¿no? Y no lo puede creer. Bob Esponja. Ajá. Gran episodio. Y la prueba y se hace adicto a las Se hace cangreburger. adicto. El otro que también diría que es muy buen Ujú. capítulo es cuando deja de encargado Don Cangrejo a Calamardo. Y Calamardo. Y Calamardo promueve Y a le Bob dice, Esponja tendrás dos gorros. para que solo él tenga que trabajar. Cocinero y cajero. Y se va, pero siempre se está preocupando porque sabe que hizo mal, ¿no? Ajá, no, está bueno. A mí me gusta mucho Eso, el el chiste. final. ¿no? Espera, Lo de- espera. bueno, Antes de bueno. eso, me gusta. Hay dos Sí. chistes que me gustan mucho. Sí. Uno donde dice, pero no le dije cómo dar cambio. Y regresa y, ¿qué pasa si quiero un cambio de no sé cuánto? Y dice, le da como ¿quieres 2 7 de 10? fórmulas así, ¿Quieres pero... 2 de 10? 5 de no sé qué. O, quieres o 20 centavos y, y dice, ya, Y dice, cállate. bueno, ya. Ajá. Ese es uno. Y el otro es cuando está en la bañera y empieza a escuchar, Y la es risa de Bob Esponja. Y un coral, seguramente es está un aquí. coral que está rozando con la ventana, ¿no? Sí. Pero es Él ya psicológicamente Ajá. está pensando que Bob está ahí cerca de él. Sí. ¿no? Otro episodio, ahorita que dijiste de la psicología, cuando Don Cangrejo le vende unas botas chillonas Que es una parodia de la de Corazón Delator, ¿no? que las entierra abajo y no puede dejarlo de verlas, ¿no? Ajá. Es un gran episodio. Bueno, Hay muchos, ¿no? hay muchos. Sí, Vean- porque si no, no vamos a... Véanla y pónganos en los comentarios si creen que estamos locos, pero ¿cuál es su episodio favorito? Porque hay muchísimos. Y de su episodio favorito, ¿cuál es su chiste favorito? ¿Cuál es su chiste Sobre todo. favorito? Correcto.